Bueno, ya estamos grabando la clase de hoy, del jueves 29, como les decía, o iba a decir, digo, y después de grabar, hoy vamos a ver una clase un poquito con un contenido teórico, ¿sí? Mientras estamos trabajando con WordPress, necesitamos empezar a ver algunos contenidos teóricos para para seguir el hilo de la evolución de lo que sería el WordPress. Así que hoy vamos a empezar con un tema que es muy importante en la programación, que seguramente por ahí les suena raro, pero vamos a empezar a introducirnos en estos temas. La idea es la semana que viene, tenemos que ver que nos falta el menú en WordPress también, ¿sí? Invertí las clases con el jueves que viene, porque como hoy muchos me avisaron que tenían problemas para conectarse y demás, luz, corriente, internet, lo que sea, digo, prefiero ver menú cuando haya más cantidad de gente conectada, ¿sí? Y recuerden, de paso para alguno que pregunte después, ya tienen cargado en la plataforma que el 19 hacemos el primer parcial. Contenido, al estar en una modalidad remota, contenido teórico y puede ser también choice para hacer en una hora. Por cada práctica que hayan entregado o que vayan o que sigan entregando, van a tener un beneficio, ¿sí? Así que por cada práctica entregada y cumplimentada, van a tener un beneficio. O sea que el que no haya entregado nada, rinde tranquilamente, pero va a tener que hacer en un lapso de una hora un examen más largo que el que ya entregó todas las prácticas. Y después recuerden que, como la materia es promocionable, para la nota que se tienen que sacar para la promoción es 7 o superior. Si alguno se llega a aprobar, pero se saca un poquito menos, puede pedirme rendir el recuperatorio para intentar subir la nota, ¿sí? Obviamente que si salen mal, no creo, pero la idea es que esa chance que pidan para llegar al 7 o superarlo, obviamente, eh, no te va a ir mal, ¿sí? Sino que sea solamente una opción de ampliación. Así que bueno, para los que se conectaron último, recién hablé un poquito del parcial del 19, después de última lo miran, pero contenido teórico, por cada práctica entregada van a tener un beneficio o una pregunta menos para elegir contestar. Antes que me meta con la teoría de hoy, hoy decidí darle contenido un poquito más teórico y dejar el menú de WordPress para el jueves que viene. Y después de la clase van a tener para hacer la práctica número 5, que la práctica número 5 primero tienen que mirar un video tutorial de un curso oficial de WordPress que nos explica cómo monetizar nuestro sitio, ¿sí? Cómo hacer para aprovechar la navegación del usuario para poner distinta publicidad y distintos cositas que le podemos agregar a nuestro sitio para lograr que a medida que el usuario navegue, yo pueda ir ganando unos pequeños centavos, ¿sí? Es un curso de una horita más o menos, es súper interesante, se lo recomiendo para que lo vean cuando puedan y en base al video responden un par de preguntitas que tienen en la práctica 5, ¿sí? Igual, al margen de la práctica, es muy interesante el tema de trabajar en WordPress la monetización, o sea, la recolección de dinero a través de incrustar publicidad de Google en base a la cantidad de clics y demás que yo vaya teniendo a mi sitio. Así que todo el tema de monetización es muy lindo. Nosotros el año pasado habíamos hecho un curso o habíamos tomado esa capacitación online de la web de WordPress con los chicos y quedó grabado, así pueden aprovecharlo como actividad. La clase de hoy va a introducir un tema meramente del lado de la programación, del lado del backend, pero que podemos decir que sería
una continuidad de estructurar un sitio web en un CMS. Y ahí aparece el concepto de framework, esta palabra tan informática y que tanto uso tiene en el mundo de la programación, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer en nuestra evolución de aprendizaje y para prepararnos para el segundo cuatrimestre, donde vamos a ir escribiendo código JavaScript y vamos a utilizar frameworks para escribir JavaScript y para poder aprovechar al máximo su potencial, vamos a aprender o vamos a incorporar la noción de esta palabra. Cualquiera que quiera preguntar o ir hablando del tema, me van interrumpiendo, ¿sí? Así por ahí enriquecemos un poco la charla, ¿sí? El tema de frameworks, ¿sí? Viene ligado no solamente, como dice en el primer párrafo, al desarrollo web, sino a cualquier tipo de desarrollo informático que uno quiera hacer, ¿sí? Desde hace ya un montón de años, ahora sí, como dice el primer párrafo, el desarrollo web se fue incrementando de manera cada vez más exponencial, se multiplicaron por miles y miles y miles la cantidad de páginas web, y entonces lo que pasó es que las empresas que se dedicaban a este tipo de desarrollo y a vender todo este tipo de productos, entre otros problemas, tienen una gran rotación de personal, ¿sí? ¿Y eso qué problema tiene aparejado, ¿sí? Nos quedaba mucho código desprolijo, cada programador agarraba la página, ya sea que trabaje en backend o en front, le daba su impronta, inventaba o desarrollaba su código, y así cada uno iba dejando un montón de material que cuando cambiaba de proyecto, renunciaba, cambiaba de empresa, a la persona que venía nuevo le costaba de manera muy significativa o importante entender el código que había quedado, poder seguirlo y poder sumarse al proyecto, ¿sí? Ese es uno de los problemas más grandes que viene teniendo el desarrollo de software moderno, y por eso aparece la idea de utilizar un framework, ¿sí? Un framework es una forma de estandarizar el código que escriben los que forman parte del proyecto, ¿sí? ¿Cómo lo estandarizan? Utilizando funcionalidades, metodologías, porciones de código que ya vienen incluidas en el framework que uno elija trabajar. Ya vienen porciones de código y funciones y un montón de cosas que lo que hacen es le dan una estructura a mi proyecto. Entonces, cuando uno organiza un sitio web o un desarrollo de una aplicación web para cualquier empresa, lo que hace es utiliza un framework para trabajar. WordPress es un CMS. WordPress, ya lo van a ver en el segundo cuatrimestre, utiliza frameworks para la personalización de WordPress. Pero al margen de WordPress, que recuerden que dijimos que se utiliza para hacer un 60-70% los CMS de los sitios web que hay en el mundo, un 80% según algunas páginas, aparte se hace mucho desarrollo web, por ejemplo, para un home banking o para montones de páginas que no llevan un CMS, sino que llevan mucha programación de back y de front. Y ahí también se utilizan los frameworks. Es como si uno tuviera un esqueleto, ¿sí?, para utilizar, y uno dijera, mirá, si querés hacer una silla, esta es la silla que tenemos. Si querés hacer una mesa, esta es la mesa que tenemos. Llevado a HTML o a CSS o a JavaScript, que es lo que vamos a ver, es como si uno dijera, bueno, yo en mi formulario tengo que poner un botón de color rojo y que sea redondo. Cada diseñador y cada programador va a poner distinta cantidad de líneas de código para ese producto que tiene que generar. ¿Qué es lo que hace el framework?
te trae preparada librerías o porciones de código donde yo las utilizo y digo, quiero un botón forma redonda, color rojo, tamaño tantos píxeles por tantos píxeles, y automáticamente te lo dibuja. Estandariza el código, lo hace más fácil y hace que sea mucho más, a ver cómo podríamos decir, mucho más fácil de generar el código, de escribir y derrotar gente. Esto básicamente es un framework. Hay frameworks para todo, para desarrollo web, para desarrollo de aplicaciones de escritorio, para teléfonos celulares. Hay frameworks para front, para back, para todo lo que se nos pueda ocurrir. ¿Sí? Y hay frameworks que son para otras operaciones y para otras tareas cotidianas. Por eso siempre se va a aclarar qué es un framework de desarrollo. ¿Sí? Ahora sí, pensando más en la programación. Si no, decimos que el framework en general es un esqueleto o algo prearmado. Fíjense que acá empiezan a aparecer muchos nombres de herramientas y de cosas informáticas que nos vamos a tener que acostumbrar a utilizar, ¿sí? Pero un framework es un conjunto, como les dije recién, de cosas prearmadas. Podríamos decir un conjunto de componentes, ¿sí? Y además organiza la aplicación. Y ahí aparece en el último párrafo un paradigma muy, muy usado desde hace un montón de años, que es el modelo vista controlador, que con el correr del tiempo se convirtió, perdón, que se me movió, se convirtió en lo que hoy en día se le llama back y front. ¿Sí? Este framework, que tiene un origen hace unos 20 años, ya en esa época, esto que se denomina modelo de programación MVC, en esa época se pensaba, entraba en separar la vista del controlador. ¿Sí? La vista es el front, como se lo llama hoy en día, y el controlador es el software que está en el back, software que está alojado en una página web en el servidor. ¿Sí? Entonces la vista se comunica con el servidor, guarda datos o trae datos y actualiza la vista. Y ese ciclo es totalmente continuo de trabajo. Hace unos 20 años se le llamaba patrón o forma de pensar la aplicación como MVC. Son siglas viejas que se convirtieron hoy en día en back y front, en lo que hoy llamamos esa forma de trabajo, ¿sí? Como todo lo que armamos, y ustedes ya se habrán dado cuenta de lo que hacen en primero, lleva una gran cantidad de código, hoy en día todas las empresas de mediano tamaño y de mediana cantidad de trabajo le exigen a sus empleados, los líderes de proyecto, los arquitectos del proyecto, le exigen al empleado trabajar utilizando un framework. Muchas veces te dan a elegir como desarrollador el framework que querés utilizar y otras veces te lo impone el proyecto o te lo impone el cliente en el que estás trabajando. Nosotros en el segundo cuatrimestre vamos a escribir mucho código JavaScript, vamos a aprender JavaScript, vamos a aprender sus frameworks y sus librerías, y van a ver que en JavaScript uno puede, como yo les decía hoy, escribir el código que me muestre un pop-up con un mensajito para determinada operación, o puede utilizar un framework que ya traiga hecho el pop-up y llamando a una función, lo único que hace es lo configurar, le pasa el tamaño, el color y un montón de cosas más, y automáticamente ese framework de JavaScript te dibuja ese pop-up. Hacia eso vamos. Ustedes dirán, ¿pierdo capacidad o pierdo potencia al programar? No, porque se va hacia esa metodología de trabajo donde se utilizan cosas que ya están prearmadas. Es lo mismo que les pasó cuando empezamos a ver WordPress para hacer una transición de HTML a WordPress,
y muchos de ustedes por ahí decían, uy, pero no puedo hacer lo que quiero, estoy atado a una plantilla. Bueno, eso es lo que se viene desde hace muchos años para mejorar la velocidad de desarrollo y que otro incluso lo pueda continuar. Por supuesto que esa plantilla de WordPress, después vos la personalizás todo lo que querés, ¿no? Pero más o menos va en la misma línea. Y algo que trata de cubrir un framework, que es muy importante para los que dirigimos un proyecto o para la empresa que tiene un grupo de desarrollo a su cargo, el framework, igual que el CMS, si ya lo notaron, te fuerza a seguir determinadas reglas de programación donde no podés hacer lo que querés, ¿sí? Tenés que respetar esas ciertas cosas que vienen como estipuladas, ¿sí? Generan código más seguro. Cuando hablo de código más seguro, igual que el CMS, lo pueden ir así asociando, código más seguro a nivel internet para que no me hackeen la aplicación. Se mejora la calidad, se evita el código duplicado, porque imagínense en eso que yo les decía, si yo tengo que hacer un botón redondo en una página y otro desarrollador tiene que poner otro botón redondo en otra página y no se hablaron entre ellos, cada uno pondría distinto código para hacer lo mismo y después quedaría escrito de dos maneras. Bueno, el framework estandariza ese problema, ¿sí? Por supuesto, esto es muy importante porque la incorporación de frameworks en su momento lo que permitió es acceder a funcionalidades mucho más interesantes y mucho más modernas sin tener el mismo conocimiento, ¿sí? Esa sería la idea, ¿sí? Y además, ¿cómo podríamos decir? Permiten generar una gran comunidad de desarrollo y de programadores que comparten el mismo framework, entonces todos los van retroalimentando o van dejándole ideas a las empresas que generan los mismos para decirle, che, me faltaría esta funcionalidad, che, esta funcionalidad le encontré un error. Entonces, como todos los frameworks, sacando algunos muy puntuales, son en su mayoría gratuitos, esa comunidad como que va retroalimentando y por eso hay frameworks que tienen 10, 15 años, a otros que tienen 5 años y todos los años, o con más frecuencia todavía, van generando una gran cantidad de versiones nuevas, porque van evolucionando todo el tiempo a medida que los navegadores avanzan, que la tecnología avanza, los frameworks también van generando su evolución, ¿sí? Fíjense que como ventajas fundamentales asociadas a cuando uno tiene que explicarle a una persona que se está incorporando a tu grupo de trabajo, el framework garantiza orden, confiabilidad, como dice acá, una mejor calidad del código, mejor depuración y mejor optimización del tiempo. Piensen en la velocidad con la que uno genera, una vez que ya está acostumbrado, genera mucha funcionalidad o muchas páginas a través de WordPress y están todas estandarizadas basadas en el tema. Todas usan el mismo CSS del tema y además le puedo sumar un CSS propio. Entonces todo eso va quedando estandarizado y permite que el producto engorde un montón de manera predeterminada. ¿Sí? En el mundo del software, fíjense que estamos viendo conceptos o palabras que están muy ligadas, me imagino en el concepto, o en lo que ustedes están imaginando, al backend. Pero nosotros vamos a utilizar también frameworks que están del lado del frontend, ¿sí? Así que esto no se refiere solamente a programación dura y cerrada del tipo del back, sino que también del front, ¿sí? Y uno suele confundir muchas veces el concepto de biblioteca, donde la biblioteca sí es una colección de rutinas que viene preparada para utilizar
y es muy común que se utilicen del lado del back porque son para código más de backend, código más específico, ¿sí? El framework es un concepto más amplio porque no solamente es software, sino que organiza, genera estructura, forma de trabajo, y obviamente el framework en algún momento consume ese tipo de código, ¿sí? Es un concepto, podríamos decir, un poquito más amplio. Uy, ya no fui a la última. Pero básicamente lo que ustedes se tienen que empezar a pensar es que tienen que dejar de ver el desarrollo web como un producto que uno desarrolla de manera individual o como un producto chiquito que yo desarrollo para hacerle a la panadería de mi barrio, ¿sí? Ustedes tienen que empezar a pensar en un poquito más grande, tienen que empezar a pensar en grandes productos donde están llenos de páginas y llenos de desarrolladores, de back o de front, diseñadores, ¿no? Lo que sea, trabajando al mismo tiempo. Entonces, para que esos productos sean administrables, crezcan y demás, para eso existe la estructura que me propone un CMS, ¿sí? Donde muchos de ustedes me han comentado, a veces hasta que me acostumbro me siento como atado o me siento como encorsetado, ¿sí? Y además el framework viene a complementar ese concepto del CMS, ¿sí? De decirte, mira, se trabaja con ciertas funciones prearmadas. Cuando yo digo ciertas funciones, son cientos. O sea que el 90% de las cosas que necesito hacer en la web, en el back o en el front, está armado ya en el framework. Yo solamente tomo componentes y los uno y le doy cierta funcionalidad. Así es como si yo tuviera que decorar una casa y en lugar de ponerme a cortar madera y armar la silla, cortar madera, armar la mesa, pintar el cuadro que voy a poner, lo cual eso podría ser hacer el software de manera artesanal, eso es improcedente en un proyecto, ya voy, More, en un proyecto como la gente, yo voy, compro los muebles, compro la decoración, compro el arte, y mi tarea es hacer que todo eso armonice y se lleve bien entre ellos. Morena. A ver, ahí Ahí está. va. Sí, profe, yo tenía una pregunta con esto de los frameworks. Eh, Estaba leyendo en como un curso que había empezado sobre metodologías ágiles y hablaba de esto de los frameworks como marcos de trabajo y explicaba, bueno, Scrum y Kanban. ¿Tiene que ver con eso? Por ejemplo, lo que Morena plantea es, la metodología ágil es una forma de trabajo, ¿sí? Propone una estructura. ¿Qué propone una estructura? Propone reuniones semanales a principio de semana donde uno plantea objetivos, propone reuniones los fines de semana, digo, el lunes me reúno, lo estoy resumiendo mucho, pero digo, esta metodología propone, el lunes nos juntamos con el equipo y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer esta semana? Yo voy a hacer esto, 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 esto. Se anota, media hora nos vamos. El viernes venimos y decimos, bueno, a ver, Juan, ¿vos hiciste lo que te había propuesto? Sí, lo terminé, listo. ¿Vos, María? No, yo no lo terminé porque me trabé acá, digamos. Eso es lo que hoy en día se denomina, muy resumido, es súper amplio, una metodología ágil, ¿sí? Donde yo tengo definido una forma de hacer las reuniones. Eso se denomina un framework de trabajo, una forma de trabajo. Tengo un esqueleto que me obliga lunes y viernes a reunirme. Fíjense que eso sería, está buenísimo lo que dice Morena, porque sería algo estructurado, pero no sería un framework para escribir código, sino un framework para ordenar el trabajo en la oficina. Por eso que ustedes siempre piensen que la palabra framework, como traducido de inglés sería marco de trabajo, pero sería organizar el trabajo, aplica a una metodología ágil donde me define comportamiento en una empresa, a la forma de escribir código en el back y a la forma de escribir código en el front, por ejemplo. Sí, pero ustedes ya tienen que pensar, por eso está buenísimo, Morena, tu ejemplo, en proyectos grandes. No piensen en hacer una web en su casa.
Todo lo que están viendo es para que ustedes salgan a trabajar en una empresa y demás y adquieran todos estos conceptos. Y la metodología ágil es una forma de trabajo por lo que te dice es, flaco, vos establecer reuniones, establecer cómo entregar los avances y cómo hablar con el cliente cada determinado tiempo. ¿Sí? Eso es un muy buen ejemplo porque para que ustedes vayan viendo, digamos, como todo va evolucionando, hace muchos años uno acordaba con el cliente hacerle un desarrollo y le decía, listo, en 3 meses te lo traigo, chao, me voy, y nos vemos en 3 meses, vos anda pagándome. La metodología ágil hace muchos años, gente que se dedica a analizar todo eso en empresas, que dijo, che, pará, si yo al cliente no le doy nada en 6 meses, el flaco no sabe si yo estoy vivo, este viene a cobrar, qué está haciendo, y con eso se produjeron muchas estafas. Entonces, ¿qué dijo la metodología ágil? No, vos al cliente le tenés que entregar cositas, avances cada 15 días, supónganse. Entonces, yo le estoy haciendo una web que le digo, mira, yo voy a tardar 6 meses, pero vos cada 15 días, una semana, un tiempo que se pacta entre los dos, vos vas a ir viendo un avance. Entonces el cliente queda chocho, porque dice, ah, este está trabajando. ¿Sí? Bueno, todo eso son frameworks de trabajo. Imagínense lo mismo. Imagínense que están haciendo la casa y el arquitecto te dice, listo, yo te la voy a hacer en un año, pero en un año no podés pisar la casa. Vos pagame todos los meses y vos en un año venís que va a estar terminada. Chao, estafa, diríamos hoy en día. Bueno, la metodología es el que propone, asociado a una casa para que lo entienda el que nunca lo vio. Vos toda la semana venía a ver los avances. Venía la obra, charlamos, ¿hoy qué hiciste? Le decís al dueño de la casa, hoy revoqué esta pared y levanté esta pared. Ah, listo. Y el cliente va teniendo esa confianza en que vos estás en su producto todos los días. Eso es un framework de trabajo que es una metodología ágil. Fíjense cómo aplica todo. Y nosotros, por ejemplo, vamos a ver JavaScript. El JavaScript es el lenguaje de programación que hace un montón de cosas en el navegador. Ni de casualidad vamos a escribir el JavaScript de cero. Ni se les ocurra que ustedes que vamos a escribir código JavaScript para hacer un mensajito emergente, porque eso no existe más, es antiguo. Nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver 2 o 3 frameworks, jQuery, por ejemplo, Bootstrap, vamos a usar, donde lo vamos a importar en nuestro HTML y yo les voy a decir, llama a esta función que te dibuja un botón, llama a esta función que te hace un mensaje. Ponele los parámetros y ya lo tenés terminado. Hoy en día trabajamos así, ¿sí? Digamos, no necesito 50 líneas de JavaScript para hacer un botón. Porque si no, imagínense que los proyectos serían interminables, ¿sí? Bueno, es empezar a introducir esta idea de framework, esqueleto de trabajo, ¿sí? Así que bueno, esta era la presentación. Recuerden que tienen para ver el video de monetización, súper interesante para que empiecen a ver algunos plugins que tiene WordPress y algunas estrategias que WordPress tiene para monetizar mi sitio. Monetizar el sitio quiere decir empezar a aprovechar la navegación que el usuario hace en mi sitio web para recolectar dinero. Hay 3 o 4 estrategias: publicidad directa, publicidad indirecta de Google y otras opciones más, que no voy a quemar el video, y después se contestan algunas preguntas sobre el video como práctica 5, ¿sí? Y para los que se conectaron tarde, repito lo que dije de entrada, el 19 es la primera fecha del parcial, vamos a hacer preguntas o choice, todavía no lo armé, sobre todo el contenido teórico de la materia. Por cada práctica que hayan entregado y aprobado, van a tener la opción de o no contestar alguna pregunta o elegir qué tema no contestar. Se van a sorprender ahí en el momento, ¿sí? Pero la idea es hacer, como estamos remotos, un examen, digamos, con material disponible, ¿sí? Y vamos a seguir trabajando sobre nuestro proyecto WordPress todo el año.
porque en el segundo cuatrimestre tenemos que meterle, aprender todos los frameworks de JavaScript que hay y algunas cositas más, pero insisto, no se trabaja más poniendo cientos de líneas de código de JavaScript o de algún lenguaje, sino que hay que aprovechar el potencial de los frameworks, ¿sí? Lo que Morena comentó es un tema muy importante que te pueden preguntar en muchas entrevistas. ¿Conoces alguna metodología ágil? ¿Has laburado con alguna metodología ágil? ¿Sabes cómo funciona? Eso que yo les conté es una línea en libros gordos así que hay de metodologías ágiles, pero es interesante si ese concepto lo pueden ir mirando, pueden hacer algún curso o algún tutorial de YouTube, porque es la forma de trabajar que hoy en día usan todas las empresas. No les digo que se lo sepan de memoria, pero vas a una entrevista de laburo y podés explicar que conoces la metodología, ¿sí? Así que bien, Morena, adelantando y ampliando ese tipo de curso y concepto, porque la verdad que está muy bueno y se usa un montón en todas las empresas que uno va a laburar. Todas las empresas privadas utilizan esa metodología, ¿sí? Así que bueno, chicos, hoy una clase muy teórica, muy media más aburridona, pero la semana que viene recuerden que tenemos que ver el tema del menú en WordPress. Ahí Morena muy bien pasó material y pasó link. Posta que si tienen tiempo, péguenle una leída. Es un tema súper importante y es organización de la forma de trabajo. No tiene nada que ver con el tipo de área donde vayan a trabajar, porque esto aplica a la organización de trabajo en las empresas y nos pega a todos. Hagas front, hagas back, hagas base de datos, hagas WordPress. Esto es una metodología internacional muy moderna, muy usada y aplica a cualquier proyecto donde yo me pongo a trabajar, ¿sí? Así que bueno, gracias Morena por el link. Aprovechenlo, posta que Pensé que se me cortó a mí solo. se nos cortó a todos, Morena. No fuiste vos, porque yo también tuve el corte. Así que bueno, chicos, nos vemos la semana que viene.